El negocio de mi vida se está hundiendo por un papel y un idioma que no entiendo. Mi futuro depende de un mensajero que no llega. Ay, ay, no, 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 no puede ser. Diosito, ay, no. Ay, ¿qué voy a hacer? Esa empresa todavía está lejísima. Esperen un momento. El inversionista francés está en línea. ¿Aló? ¿Aló? No puedo seguir esperando, Darwin. Tengo cosas que hacer. Sí. Llega el documento y firmamos. El intérprete nos traduce y listo. Completamos la sociedad. Me parece una falta de respeto que nos tengan a todos aquí esperando. Siéntense, por favor. Todo va a salir muy bien. Vamos a salir ganando todos. 10 minutos, Darwin. Si no, olvídate de firmar. Si así empezamos, no quiero ni imaginar cómo será el proceso de trabajo. ¿Dónde está el documento? ¿Y dónde está el intérprete? Señor, el intérprete dice que tuvo un accidente antes de venir para acá y el mensajero se quedó sin gasolina a 10 cuadras. Llama. Haz lo que sea, pero quiero todo bien organizado. Trae algo para los inversionistas. Sí, sí, señor. ¿Aló? En 10 minutos empezamos. 10 minutos. 1-0. 1-0. En 10 minutos. Je veux parler à quelqu'un de compétent. ¡Hey, señorita! ¿Me puede explicar por qué usted está circulando un vehículo motorizado en vía contraria? Ay, oficial, por favor, mire, no es lo que parece. Bueno, sí, pero es que es una emergencia. Mire, me quedé sin gasolina a 5 cuadras. ¿Y usted cree que la ley se va a detener porque a usted se le acabó el combustible? Oficial, por favor, le juro que no va a volver a pasar. Documentos de la motolicencia y matrícula. Usted cometió una infracción muy grave. Está poniendo en riesgo su vida y la de los demás. Es que no me entiende. Mire, tengo el contrato de cierre para la inversión con Tech Innovate. Señorita, yo solo estoy cumpliendo con mi trabajo. Si no llego en 5 minutos, la empresa quiebra, 50 personas pierden su trabajo y yo me quedo sin mi paga. Mira, dime qué es lo que tienes. Jean-Luc está 5 minutos en espera. Señor, Si no le doy una respuesta concreta sobre la cláusula de exclusividad, va a retirar su acuerdo. señor, en eso estoy. Esa asociación representa el 80% de nuestro crecimiento. No quiero perderlo. Estoy haciendo hasta lo imposible, señor, se lo aseguro. La oficina de mensajería dice que el sobre ha sido entregado en recepción hace media hora. ¿Y dónde está Miriam? ¿Dónde? Es que en recepción juran que solo han llegado esos documentos y facturas de luz. No puede ser. ¿Y la versión digital? ¿Por qué no simplemente puedo abrir el PDF y terminar con todo esto? Todos tenemos prisa, señorita, pero la ley es de tránsito. Mire, son las 10:30 y la reunión termina a las 11. Tendrá que esperar porque tengo que verificar si no tiene otro tipo de multa. Policía corrupto. ¿Dijo algo, señorita? No, nada. Mire, ese edificio de allá enfrente es mi destino. Si usted me pone la multa, de todas formas, no le voy a poder pagar, ya que me van a despedir. Hagamos un trato. ¿Un trato, señorita? Yo soy un oficial, no soy un negociante. Déjeme llegar a la entrada. Entrego el sobre y regreso para que usted haga todo el papeleo. ¿Y qué dijiste? ¿Este ya cayó? No, señorita. Por favor, si usted quiere, yo misma le ayudo a empujar la moto al depósito. Pero este contrato se tiene que firmar. Déjeme ver el dichoso sobre.
Tiene 2 minutos. Si no llega en ese tiempo, llamo a la grúa inmediatamente. Ay, oficial. Usted es todo un héroe. Le juro que voy a regresar. Ay, por cierto, ahí le cargo un tantito mi moto, ¿sí? Ese es el problema, señor. El archivo que le envió el abogado, él... ¿Qué pasa con el archivo? Habla de una vez, mujer. Está encriptado. Tiene un formato que el sistema de la oficina no reconoce. Y el abogado se encuentra en un vuelo transatlántico ahora mismo. No puede ser. Tengo al socio francés a un clic de distancia. Yo quiero firmar, pero no tengo el maldito documento para saber qué demonios estoy firmando. Señor, acabo de recordar algo. ¿Qué cosa, Miriam? El asistente del abogado me dijo que había enviado una copia a la oficina central de correos. ¿Y qué esperas, que no te mueves? Sí. Voy a llamarlo para que lo escaneen y lo envíen a mi correo personal. Ahora regreso, señor. Ve rápido. Yo entretengo a los socios. ¿A dónde vas, Darwin? Tengo al socio en la línea y no suena precisamente feliz. Roger, justo iba a la sala de reuniones. Tenemos un retraso con el documento de la asociación. Ese documento tenía que haber estado ayer aquí. Sí, pero necesito ganar un poco de tiempo antes de dar una respuesta definitiva. Escúchame, Darwin, no hay más tiempo. Llevo media hora escuchando a ese francés. Y si tú no sales de aquí con el contrato en la mano, Jean-Luc cuelga y esta alianza se termina. Es que el archivo no abre. Miriam se está encargando de recuperarlo. Además, el mensajero tampoco llega con el documento original. Escúchame, Darwin. Tú eres mi amigo y mi socio. Pero a un tipo como Jean-Luc no le interesan tus errores logísticos. Solo ayúdame a distraer a las socias. Por favor. Mira, si tú no encuentras una solución, él va a interpretar que no tienes el control de tu propia oficina. Y si tú no tienes el control, él no tiene un socio. Solo unos minutos. Por favor, Roger. Pues vas a tener que ponerte muy creativo. Porque si sales por esa puerta para ganar tiempo, será mejor que no te molestes en volver a entrar. Sí. O hay una asociación, o no hay nada. Sí, ya le dije, señor, que el documento no ha llegado. Espéreme un momento. Las entregas de comida son por la puerta de servicio, por el callejón. Aquí no permitimos repartidores en los cubículos. No, señorita. No vengo a entregar comida. Vengo a la oficina de presidencia. Es urgente. Escúchame bien, niña. Esta es una empresa de prestigio, no el patio de tu casa. Así que sal de aquí. Si no, le digo a seguridad que te saque por interrumpir una reunión muy importante. Aquí estamos ocupados. No entiende. Tengo el documento. Me están esperando. ¿Documento? El único documento que puedes tener tú es un recibo por hamburguesas. Señorita, por favor. Tengo a mi moto abajo sin gasolina y a un policía esperándome. Pues lo siento mucho, pero yo no voy a dejar que alguien con tu aspecto arruine la imagen de esta empresa. Así que sal de aquí, si no quieres que te saque por la fuerza. Escúcheme muy bien, señorita. Este sobre tiene el nombre y el logo de esta empresa. Y si no cruzo esa puerta en los próximos 60 segundos, el cierre de la inversión caerá. Y cuando el dueño pregunte por qué no se firmó, yo le voy a decir que usted prefirió fijarse en mi ropa antes que revisar la entrega. Esto debe ser falso. Cualquiera puede tener un sobre así. ¿Quiere perder su puesto por suposiciones? Coja ese teléfono. Llame a la oficina del director y dígale que la mensajera de Fact Dogs está aquí con el contrato original. Tú a mí no me das órdenes. Hágalo ahora. O si no, mañana ambas estaremos buscando empleo. Pero al menos yo tendré la conciencia tranquila. Está bien. Vamos. Por acá es la reunión. Síganme.
momento, por favor. ¿Qué es esto? ¿Seguridad? ¿Qué hace esta joven aquí? Darwin, dijimos que si el contrato no estaba aquí a las 11 en punto, se cerraba el trato. Aquí está el documento sellado y con el aroma de la gasolina que ya no tiene mi moto. Es el original. El documento está aquí. Por favor, fue un retraso de transporte externo. Una fuerza mayor. ¿Usted trajo esto desde el otro punto de la ciudad en medio del tráfico de la mañana? Corrí las 5 últimas cuadras, esquivé a un policía y sobreviví a una recepcionista que me quería fumigar como si fuera una plaga. Esa merita soy yo. Tiene razón. Esa es la ética de trabajo que estamos buscando en este lugar. Vaya determinación de tu mensajera, Darwin. Es muy eficiente. Me gustaría saber qué puede hacer en el equipo de desarrollo. Gracias. Pero da igual. No podemos leer las cláusulas finales. Y Jean-Luc está perdiendo la paciencia. Se va. Ni se le ocurra colgar, señor. Deme eso. ¿Qué haces? ¿No entiendes la gravedad de esto? Podemos perder la asociación. Bonjour, Monsieur Jean-Luc. Veuillez m'excuser pour l'attente. Je suis Carla, la directrice des relations internationales. Comment allez-vous? Mademoiselle Carla, c'est un plaisir de vous rencontrer. Le contrat qu'il a entre les mains est prêt à être signé. Oui, je le comprends parfaitement. La clause d'exclusivité est assez standard, mais nous pouvons l'adapter au marché local. Pero esto es sorprendente. ¿Está negociando? Está leyendo el documento como si fuera el periódico de la mañana. Je ne doute pas que cela valait la peine d'attendre. Exactement. Si vous examinez l'article 4, nous serons entièrement d'accord. Pouvons-nous signer? Excellent. On se revoit très bientôt à Paris, monsieur. ¿Y bien? ¿Nos retiramos? ¿Nos demandó? Todo lo contrario. Jean-Luc está encantado. Dice que por fin alguien en esta oficina habla un lenguaje civilizado. ¿Qué? Bueno, ¿y de la asociación qué te dijo? Eso es lo que importa ahora. La asociación está cerrada, señor Darwin. Solo tiene que poner su firma aquí donde dice signature, que por cierto, significa firma. Esto es increíble, Carla. Jamás había escuchado a Jean-Luc tan dócil. Lo tenías comiendo de tu mano con tu acento. Felicidades, has salvado a Tech Innovate. Solo hice lo que creí que era correcto. Es impresionante. Yo ya estaba lista para recoger todas mis cosas e irme a casa. Carla, hablas francés mejor que los locales. Gracias. Darwin estaba pálido y tú llegaste como una superheroína. Felicitaciones. Esto hay que celebrarlo. Y Roger invita a los tragos. No es para tanto. Fue un placer ayudarlos. Por supuesto, un gran trabajo para todos. Darwin, no le quites mucho tiempo. Que hoy Carla es la estrella. Muchas gracias por todo. Con permiso. Muchísimas gracias, Carla. Pero dime, ¿cómo es que hablas así? Pareciera que hubieses nacido en París. Bueno, con permiso. Fue todo un placer ayudarles, pero tengo algo que resolver. Con permiso. Vaya, salió bastante rápido, ni siquiera se despidió. ¿Qué es lo que hace falta exactamente? Ese es el problema. No estoy completamente seguro. Investiga todo sobre ella e informa. Se fue tan apresurada que seguro olvidó lo más básico. Sí, claro que sí, señor. Ahora mismo me pondré con eso. Gracias. No se preocupe, señor. La voy a encontrar. Ya verá. Tiene razón. Es una gran idea. Voy a intentar alcanzarla. Necesito una grúa aquí en la calle Salvador y Palmira. Oli, por favor, no llame. 30 minutos tarde, señorita. Dígame, ¿está desempleada o salvó a la corporación? Misión cumplida, oficial. El contrato se firmó, la empresa está a salvo y ahora lo más importante. ¿De cuánto es la multa? Me alegro por usted, señorita, pero no quita que usted movió una moto de 150 kilos por la vía contraria. Ay,
Lo sé. Acepto mi destino. Bueno, haga lo que tenga que hacer. Le voy a dar la multa mínima para que no vea que soy tan malo. Muchas gracias, oficial. Gracias. La próxima me aseguro de que el tanque esté lleno. Eso espero. Buenas tardes, oficial. Con Permiso. permiso. Mamita, lo logré. Llegué a tiempo a ese edificio. Entregué los documentos y la empresa no va a cerrar. Hijita, ¿qué sucede? Te veo muy agitada. ¿Pasó algo en el camino? Tus ojos están muy rojos. Un policía con ganas de fastidiar me puso una multa. ¿Qué, hija? ¿Otra multa? Ay, no, Dios mío. ¿Y cómo vamos a pagar eso? ¿Y la quimio del mes? ¿Cómo pagaremos? A ver, no pienses en eso ahora, mamita. Mira, hoy salvamos la empresa. Ahora te voy a salvar a ti. Sí. Mira. Toma. Esto te va a ayudar un poco con el dolor. Ahora, descansa un poco. Yo voy a salir nuevamente. Aún me quedan pedidos pendientes en la aplicación. Si hoy hago un extra, con eso podré pagar la multa y la quimio del lunes. Hijita, mejor será que te quedes. Descansa un poco. Puede ser que te quedes ahí dormida en la moto. No me voy a dormir, mamita. Te quiero mucho. Nos vemos más tarde. Te amo. Que te vaya bien. ¡Ey! Pero... ¿qué hace usted aquí? No tuve la oportunidad de agradecerte con lo que hiciste con Jean-Luc. Si no hubieses llegado con los documentos, y sobre todo si no hubieses hablado con él, créeme que hubiera perdido el contrato más importante del año. Solo era mi trabajo. Me pagaban por entregarlo. No, tu trabajo era entregar un sobre, no salvar una negociación internacional. Me dejaste helado. ¿Cómo es posible que una repartidora maneja tan perfectamente el francés? Soy estudiante del último semestre de Relaciones Internacionales. El francés y 5 idiomas más son parte de mi carrera. O lo eran. Desde que las facturas del hospital de mi madre y las quimios se volvieron más importantes que los exámenes finales. ¿6 idiomas? ¿Relaciones internacionales? A ver, no entiendo. ¿Qué no entiende? Que alguien con esa capacidad políglota debería estar trabajando en la embajada o administrando una multinacional. Eso suena muy bonito. ¿Cómo es que terminaste repartiendo domicilios y aceptando turnos extra en mensajería? Porque la embajada no paga las facturas de mañana. Y las becas ayudan sí, pero no cubren todo. Considero que es un desperdicio de talento. Trabajo en lo que sea necesario para poder pagar mi último semestre y sobre todo cubrir el tratamiento de mi madre. Cada vez me sorprendes más. Mi madre tiene cáncer de pulmón. Las medicinas son demasiado caras y el seguro no cubre todo. Ahora entiendo la situación. El delivery me da la flexibilidad que necesito para poder llevarla al hospital y en las noches estudiar.
Pero... No tengo el lujo de esperar a que me den un cargo de ejecutiva cuando mi madre necesita las quimioterapias hoy. Carla, lo siento mucho. De verdad, no lo sabía. Estaba tan preocupado por un papel que no sabía que cargabas con todo eso. No se preocupe. Todos luchamos con nuestras batallas. Usted asegúrese de que esa firma valga la pena. Espera, Carla. No puedes irte después de lo que hiciste hoy. Señor Castillo, tengo una ruta asignada y necesito el dinero. Cada entrega cuenta para la quimioterapia de mi mamá. No tengo tiempo para charlas de agradecimiento. Olvídate del delivery, de las entregas a domicilio, de los paquetes. Desde mañana quiero que dejes ese casco en tu casa. A ver, ¿de qué habla? ¿Me está despidiendo por meterme en su llamada? No. Al contrario, este es un ascenso para ti. Requiero una nueva directora de enlace internacional. ¿Una qué? Una persona que no solamente sepa 6 idiomas, sino que tenga la garra que tú me demostraste hoy. ¿Está hablando en serio? Y tu sueldo será el triple de lo que tienes ahora. Claro, con bonificaciones. Además, el horario se acoplará para que tú puedas terminar tu carrera y que cuides de tu madre. Señor, no sé qué decirle. Pero las medicinas de mi madre no pueden esperar el primer sueldo. El tratamiento es demasiado costoso y es ahora. Lo sé. Y por esa razón, la empresa te otorgará un bono extraordinario de cierre de negocio por el contrato con Jean-Luc. ¿Qué? No está jugando conmigo, ¿verdad? Créeme, es una suma considerable para que cubras el tratamiento de tu madre. Deberías ir al edificio Alma Blanca. Sí, a la doctora Gabriela Castillo. Es mi hermana. Te ayudará con el caso de tu madre. Ay, no puedo aceptarlo. Usted ni siquiera me conoce. Te conozco lo suficiente. Me has demostrado que eres más valiente que cualquier persona en la oficina. Muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Lo aprecio mucho. No tienes nada que agradecerme. Tú salvaste mi empresa. Era lo mínimo que podía hacer por ti y para que puedas ayudar a las personas que te importan. Gracias, muchas gracias, jefe. No tienes que agradecerme. Ahora ve que necesito ese reporte mañana temprano. Y requiero a mi mejor elemento mañana trabajando. Claro que sí, jefe. Ahí estaré a primera hora. La graduada más brillante de la generación. ¿Viene con esa cara? Es que no me siento completa, Darwin. Solo pensar en esa habitación del hospital. Me duele que hayamos luchado juntas y ella no esté aquí para ver mi título. Bueno, quizá no esté aquí contigo. ¿De qué habla? Carla, en la oficina nos demostraste que no eres una mujer que se rinde tan fácilmente. Y tu madre es una de las mujeres que tampoco se rinde. Mamita. Mamita. Moví cielo y tierra con el director del hospital para que la sesión sea mañana. Te lo dije, hija. No me iba a perder esto. Ni la quimio, ni nada en este mundo. Me iba a quitar el orgullo de verte llegar a la meta. Gracias, Darwin, por todo. Por la oportunidad y por esto. No tienes que agradecerme. Todos lo hicimos posible. Ahora ve que ese título te espera.